La mujer que ves en pantalla es Silvana Lafuente. Era madre de Priscila Moreno Leguíza y lo que suponía ser una bendición para la vida de Silvana fue todo lo contrario. Desde un principio trató a la niña con desagrado, como si ella fuera culpable de su vida. Por lo tanto, nunca le dio afecto, en su lugar solía tratarla muy mal. Con el tiempo, Silvana conoció a un hombre con quien discutía frecuentemente. Incluso los vecinos dijeron en alguna ocasión que las discusiones escalaban a los golpes. En la relación también había violencia doméstica hacia los niños, pero esto era algo que los adultos trataban de ocultar poniendo música a un volumen bastante elevado. Y esto solo sería el inicio de un horrible caso que estremeció a Argentina. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Marcela Castro, que me escribió gracias. Muchas gracias a ti, mi leyenda, por estar aquí en la comunidad, por ver mis videos y por apoyarme. Me enorgullece mucho tu presencia en este canal, así que te deseo lo mejor del mundo, te envío un beso cósmico y también un gran abrazo. Ten una hermosa semana, mi leyenda. También quiero agradecer a Bonnie Bubu, que me escribió: me encantan tus videos. Siempre los escucho cuando estoy haciendo mis cosas diarias o acostada con un buen café. Mil gracias por dejarme ser tu compañía, mi leyenda. Lo aprecio con el alma. También te deseo lo mejor del mundo y espero que tengas una gran semana. Te envío un fuerte abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué era lo que más odiabas que hacía tu expareja? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Priscila Moreno Leguíza Lafuente nació en octubre de 2006 en Argentina. Sus padres eran Silvana Beatriz Lafuente y Gabriel Leguíza. Como pareja, tuvieron en total 6 hijos, aunque por lo que se sabe, la relación nunca estuvo asentada en bases como el respeto y por tanto los problemas eran moneda común en la convivencia de ambos. El nacimiento de Priscila fue un evento sumamente incómodo para Silvana, pues fue un parto prematuro que la tomó por sorpresa y la obligó a dar a luz en la parte trasera de un vehículo de policía. Este suceso despertó una especie de sensación de odio para la madre, quien, dicho sea de paso, había sufrido bastante este embarazo, pues no había sido planificado y llegó en un momento en que la relación con Gabriel atravesaba por uno de sus peores momentos. Atravesada por toda esta serie de elementos, Silvana nunca sintió verdadero afecto por su hija. Por el contrario, la pequeña le resultaba por completo indiferente. Tanto así que la pequeña no tuvo partida de nacimiento y no tuvo registro civil. Otra consecuencia fue que Silvana no quiso hacerse cargo de la crianza de su hija y por ello la entregó desde las primeras semanas al cuidado de su madre, Juliana Gómez. Con el paso del tiempo, la relación de Silvana y Gabriel terminó de romperse y acordaron una separación. Como si se tratara de bienes, establecieron que cada uno se quedaría con 3 hijos. A Gabriel le correspondió el cuidado de Priscila. La pequeña estuvo al cuidado de su abuela hasta que cumplió 1 año y medio. Desde ese momento, Gabriel tomó su custodia en compañía de su nueva esposa, María Picasso. Gabriel y María se establecieron en Bernal, una provincia de Buenos Aires. María rápidamente se encariñó con Priscila y estuvo a cargo por completo de su cuidado. Bajo su cargo, la pequeña recibió todo el cariño y el afecto que no recibió por parte de su madre. A tal punto la niña la consideraba como su propia madre biológica. Entre tanto, Silvana tomó un camino paralelo y empezó una nueva relación con un ex oficial de policía llamado Pablo Verón Visconti. La pareja se estableció en una provincia de Buenos Aires. Al poco tiempo de haber entablado la relación, Silvana quedó nuevamente embarazada y más tarde tendría más hijos.
con Verón Visconti. En 2013, uno de los pequeños de tan solo 4 meses fallecería por supuestas insuficiencias respiratorias. La nueva unión de Silvana estuvo atravesada desde el principio por fuertes diferencias con su pareja. Vecinos de ellos mencionaron que siempre tenían discusiones bastante fuertes que escalaban incluso hasta los golpes. Dentro de la relación también había violencia doméstica hacia los niños, pero esto era algo que los adultos trataban de ocultar poniendo música a un volumen exageradamente alto. Algunas personas cercanas al lugar de residencia de esta pareja afirmaban que los niños se comportaban de una manera bastante extraña, pues son inusualmente callados. En varias ocasiones, personas mencionaron haberles visto moretones y hematomas, y se supo que una hermana de Silvana la denunció en una ocasión por maltrato físico hacia los niños. Mientras la vida de 3 de sus hermanos era triste y con unas condiciones de vida bastante grises, Priscila había corrido con suerte, pues tanto Gabriel como María le deparaban a ella y a sus otros 2 hermanos mucho cariño y atenciones. Desde la separación de sus padres biológicos, habían pasado varios años y ahora corría el año 2013. Durante ese prolongado periodo de tiempo, Priscila solo había visto en una oportunidad a su madre. El 28 de octubre de 2013, Gabriel iba con Priscila en un bus del servicio público y por casualidad se encontró con Silvana, quien iba acompañada a su vez de la hija mayor de ambos. Silvana en aquella oportunidad le solicitó a Gabriel que le permitiera llevarse a la pequeña para que conociera a sus nuevos hermanitos. A Gabriel no le entusiasmó demasiado la idea y trató de hacerle el quite a su expareja. No obstante, la hija mayor de ambos le insistió y él terminó accediendo. Gabriel, en aquella oportunidad, le solicitó encarecidamente a Silvana que le llevara a su hija al cabo de unas horas. La mujer accedió y se llevó consigo a Priscila. Cuando Gabriel notó que había olvidado preguntarle a Silvana su nuevo lugar de residencia, ya era demasiado tarde. Ese día Gabriel y María esperaron pacientemente a que Silvana llegara con su hija, pero esto nunca sucedió. Gabriel no tenía forma de comunicarse con la mujer y no conocía tampoco su paradero. Al ver que al siguiente día la niña tampoco fue devuelta a su hogar, la pareja se dirigió a una comisaría para reportar el caso, pero no fue tomado en serio por las autoridades, pues estas le dijeron que la niña no corría ningún peligro al estar con su madre. Gabriel y María insistieron durante semanas a las autoridades. Las semanas se convirtieron rápidamente en meses y nadie tomó en serio el caso. A ese punto era obvio que Silvana había raptado a Priscila, pero las autoridades no tuvieron esto en cuenta hasta que fue demasiado tarde. El 4 de enero de 2014, Silvana y su pareja llegaron a una comisaría a reportar la desaparición de Priscila. En aquella ocasión afirmaron que un par de días atrás, tras levantarse, notaron que la pequeña no estaba en la casa y que no la había encontrado. Después de que Silvana reportara la desaparición de su hija, las autoridades encontraron elementos sospechosos en el caso. En primera instancia, la mujer había tardado más de 48 horas en reportar la desaparición de la niña. Asimismo, las autoridades notaron que la mujer mostraba una especie de apatía al respecto. Pese a ello, las autoridades no tuvieron más opción que iniciar la búsqueda de la pequeña. 3 días después,
Mientras efectivos de la policía hacían un rastrillaje en zonas aledañas a la casa de la pareja, entre un territorio semiboscoso cercano a un arroyo llamado Las Cochinillas, se encontró el cuerpo de una menor. Aunque las autoridades aún tenían algunas dudas, los indicios parecían indicar que el cuerpo era de Priscila. Durante la investigación, las autoridades se enteraron de las múltiples denuncias de Gabriel y María que habían hecho por el rapto de su hija a manos de la madre, y las sospechas en Silvana se volvieron cada vez más grandes. Las autoridades notificaron a Gabriel sobre la desaparición de la niña, y cuando se encontró el cuerpo, a simple vista se determinó que la pequeña había sido víctima de homicidio. Gabriel fue a quien contactaron las autoridades para que llevara a cabo el reconocimiento del cuerpo. Al llegar a la morgue, Gabriel se acercó al cuerpo, que cuando había sido hallado estaba envuelto en una manta y en nylon, y apenas fue descubierto reconoció a su pequeña. A pesar de que ya estaba empezando a descomponerse, el padre se acercó a besar a su chiquilla para darle el adiós. Después de salir de la morgue, el hombre estalló en llanto y sus gritos de dolor enturbiaron la densidad de aquella noche. A sus bramidos de dolor se unieron los de María, quien a ese punto era la verdadera madre de Priscila, pues era quien le había brindado todo su afecto y las atenciones que la pequeña necesitaba. Tras el doloroso reconocimiento del cuerpo, Gabriel y María culparon a las autoridades por no haber escuchado sus repetidas denuncias al respecto. Ellos habían hecho todo lo posible para que Priscila volviera junto a ellos, pero sus pedidos nunca fueron escuchados. Luego de que las autoridades determinaran que Priscila había sido víctima de homicidio, de inmediato se empezaron a perfilar sospechosos. Debido a toda la serie de acontecimientos que se venían acumulando, Silvana y su pareja fueron puestos en prisión preventiva. Tras esto, fueron interrogados, pero ambos se abstuvieron de dar declaración alguna. En el segundo interrogatorio, ambos repitieron la supuesta desaparición de la niña de manera repentina. Al cabo de pocos días, aparecieron las pruebas forenses y estas revelaron que Priscila había muerto producto de varios traumatismos a lo largo de todo su cuerpo, a lo largo de toda su humanidad. También se hallaron múltiples quemaduras que, según los informes, se habían producido después del deceso de la pequeña. Por su parte, Gabriel y María, que ya habían llevado a cabo el funeral para conmemorar la vida de la pequeña, exigieron justicia a las autoridades. Su único deseo era que los culpables de aquel acto vil pasaran el resto de sus vidas tras las rejas. Al cabo de unas pocas semanas después, Pablo Verón Visconti confesó que había tratado de deshacerse del cuerpo de la niña luego de que su madre la matara a golpes. No obstante, la confesión había sido extralegal y el hombre se negó a repetir esa versión de los hechos. La investigación avanzó a paso muy lento, pero la atención de las autoridades estaba puesta en comprobar la culpabilidad de los implicados. Para ello, se habían centrado en obtener testimonios de los otros hijos de Silvana y Gabriel que vivían con su madre. Durante semanas, la investigación se había estancado porque los niños se mostraban visiblemente temerosos. Al cabo de 2 meses desde que el cuerpo de la pequeña fue hallado, se logró un avance importante en la investigación. Las autoridades llevaron a todos los hijos que convivían con Silvana a un lugar alejado de su casa y construyeron un entorno que resultara seguro y que les brindara confianza. De a poco uno de los chicos mayores empezó a hablar hasta que confesó que su madre solía golpear demasiado a Priscila
Priscila porque la pequeña la llamaba por su nombre en vez de decirle mamá. Según el relato del menor, esto hacía que la mujer entrara en cólera y arremetiera contra la pequeña. El relato del niño también habló de cómo él había presenciado parte de la golpiza que había desencadenado en el asesinato de su hermanita. El niño dijo que ese 3 de enero su padrastro había golpeado brutalmente a la niña en reiteradas ocasiones con los puños. Su madre, por otro lado, había golpeado a la niña con un tubo con el que le habría roto la cabeza. El niño dijo que todos sus hermanos habían presenciado la escena, pero que sus padres, al darse cuenta de eso, los habían enviado a la habitación. Al día siguiente, cuando se levantaron, les informaron que Priscila había muerto y que debían guardar absoluto silencio respecto a lo que habían visto. El niño también relató que los padres habían encendido la parrilla durante 7 horas para tratar de deshacerse del cuerpo, pero no lo lograron. Tras esto, Silvana se comunicó con su guía espiritual, un hombre llamado Santos Doroteo Lescano, quien acudió hasta la vivienda y les dijo que se deshicieran del cuerpo de la niña, pues si no había cuerpo, no había delito. Los dos adultos siguieron las indicaciones y envolvieron el cuerpo de la pequeña en una sábana y la ataron con nylon. Luego de esto la introdujeron en un coche y acompañados de varios de los niños, a quienes amenazaron diciéndoles que si no seguían las órdenes les harían lo mismo que a la pequeña. Llevaron el cuerpo hasta el arroyo Las Conchillas, ubicado a unos 800 metros de la casa de la familia. Gracias al relato del adolescente en el que habló de la ruta que habían seguido él, sus hermanos, su madre y su padrastro, las autoridades lograron acceder a algunos registros de video en los que se ven a la pareja empujar el coche con los restos de la niña. Asimismo, las autoridades recolectaron varias evidencias en la casa de la pareja que fueron enviadas para que se les practicaran exámenes forenses. Entre tanto, Pablo Verón Visconti y Silvana Lafuente empezaron a inculparse mutuamente. El hombre, por su parte, decía que su pareja tenía un carácter infernal y que arremetía en contra de él y de los niños a diario. Por el contrario, la mujer decía que su marido la golpeaba a ella y a sus hijos con mucha frecuencia. A ambos se les practicaron exámenes psicológicos. El de Silvana reveló que sufría de trastorno psicopático, un trastorno de personalidad en el que las capacidades perceptivas y mentales se encuentran alteradas. La mujer era incapaz de sentir empatía por su hija, pero en cambio sentía un profundo odio hacia ella, pues era la materialización del desprecio que sentía hacia Gabriel. Este trastorno no la incapacitaba como objeto de derecho, pues era plenamente consciente de todo lo que estaba haciendo. El juicio, pospuesto en reiteradas oportunidades, se llevó a cabo el 26 de febrero de 2019. En aquella oportunidad declararon los dos hermanos mayores de Priscila, quienes para cuando ocurrieron los hechos eran adolescentes, pero ahora ya habían cumplido la mayoría de edad. En esa oportunidad, relataron lo que ya se sabía con anterioridad, que tanto Pablo como Silvana golpeaban a la niña, la mujer porque la pequeña no le decía mamá y el hombre porque solía embriagarse y volverse violento. En los relatos de los jóvenes mencionaron que Pablo solía emborracharse y amenazarlos con quemar la casa con todos ellos adentro. Asimismo, uno de los chicos relató que la noche de los acontecimientos, su madre lo había despertado y le había ordenado ir a una tienda a comprar queroseno para así encender el cuerpo de la niña. Ambos jóvenes declararon que habían sido amenazados por Pablo y Silvana,
Les dijeron que si hablaban de algo les pasaría lo mismo que a Priscila. En el juicio, tanto Pablo como Silvana trataron de salir bien airados. Ambos decían ser inocentes, sin embargo, también aparecieron testimonios de familiares de Silvana y de personas cercanas al entorno de la familia, quienes reconocieron que tanto Pablo como la mujer golpeaban con frecuencia y con mucha violencia a sus hijos y en particular a Priscila. El testimonio de Gabriel Paladino, médico forense que realizó los exámenes al cuerpo de la niña, fue también importante, pues este dijo que la pequeña falleció luego de una contusión en la cabeza, hecho con un objeto metálico. Esta declaración comprometió especialmente a Silvana. El 5 de abril de 2019, Pablo Verón Visconti y Silvana Beatriz Lafuente fueron sentenciados a cadena perpetua por homicidio agravado, premeditación, ensañamiento y alevosía. A día de hoy ambos cumplen su pena en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Probablemente lo más desgarrador de todo el caso tiene que ver con las entrevistas a Gabriel y a María. La mujer en todo momento dijo que le arrebataron a su hija, que ella había dado todo su cariño y había dedicado su vida entera a darle a Priscila todo el cariño y el amor del que disponía, y que no era justo que otra mujer, solo por haber parido a la niña, le hubiera arrebatado la vida de semejante forma. Gabriel también declaró que nunca entendió el ensañamiento de los dos criminales en contra de una niña de 7 años que apenas estaba empezando a vivir. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, mi querida leyenda, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.